días. Siempre es un placer estar en República Dominicana. Vengo de un país, Colombia. Hace 2 décadas teníamos problemas muy grandes de seguridad y teníamos un lema que decía: el peligro es quedarse. Porque cuando la gente iba a conocer nuestro país, ese era el peligro, que se enamorara y se quedara en Colombia. El peligro hoy es quedarse acá. Yo soy ciclomontañista y alguna vez un amigo me ofreció una gerencia mundial en investigación en endocrinología. Había un defecto, era en Boston. Y le dije a mi amigo: oye, abre la ventana y mira la montaña. Y me dice: aquí no hay montañas. Y dije: ¿yo qué voy a hacer a un país que no tiene montañas? Y hoy, en la mañana, me encontré con sorpresas muy agradables. Yo pensé que esto era una isla plana, sin montañas. Tienen un pico de 3.000 metros, el Pico Duarte. Y qué rico para un ciclomontañismo encontrar montañas. Y hay una cordillera central, y yo asumo que si hay una cordillera central deben ser al menos 3 cordilleras, la que queda al otro lado y la que queda al otro lado. Es decir, el peligro para mí es quedarme aquí. Yo les agradezco porque me siento como en casa. La Asociación de Endocrinología de República Dominicana me ha hecho miembro de semejante asociación y lo agradezco. Y sobre todo, ¿quiénes son los endocrinos que están aquí? A ustedes, muchas gracias por acogernos. Hablar de un nutracéutico para mí realmente es un gran reto. Paula Duque, que es colombiana y que ahora hace parte de esta familia de República Dominicana en este laboratorio que nos ha acogido al día de hoy, me ha invitado y vuelvo e insisto, es un reto porque siempre he hablado con base en la evidencia, pero la evidencia también es un poquito contradictoria. La doctora Pura nos ha hablado de la importancia de hacer dieta y ejercicio, pero fuimos nosotros los endocrinos que hace 15 años hicimos un estudio para ver si la dieta y el ejercicio tenía algún tipo de beneficio cardiovascular. Ustedes se acuerdan del estudio Look Ahead, donde pacientes diabéticos fueron aleatorizados a 2 grupos, un grupo que le íbamos a hacer una dieta intensiva, un ejercicio intensivo, y el otro grupo que iba a seguir con la dieta del ejercicio que nosotros impartíamos desde el consultorio. Y los resultados a 10 años fueron catastróficos en el sentido de que no hubo disminución del riesgo cardiovascular, con lo que nosotros creemos es la mejor forma de hacer prevención cardiovascular. ¿Dónde está el problema? ¿Es que la dieta del ejercicio no sirve? Probablemente no. Los estudios post-hoc mostraron que aquellos pacientes que perdieron más de 10% de peso efectivamente sí disminuyeron el riesgo cardiovascular. Menos del 10% no sirve. Por lo tanto, hoy en día uno no puede decir sí o no, sino que también debe haber una implicación en la intensidad de la intervención. No es lo mismo decir: oye, yo como verduras, una lechuga, a yo como una libra de lechuga. Y cuando miramos entonces la evidencia desde los alimentos, vamos a encontrar que la mayoría de alimentos que consideramos saludables no tienen ninguna evidencia. ¿Comer manzana es bueno o es malo? ¿Dónde está el estudio que nos diga: aquí voy a aleatorizar 1.000 pacientes con manzana y aquí sin manzana durante 10 años, a ver cuántos se van a morir cuando los que no comen manzana o los que comen manzana? Y ese es el gran reto, y por eso quiero centrar mi conferencia en lo que se llama la plausibilidad biológica, que es un elemento muy interesante que cuando se junta con la evidencia hacen que realmente un nutracéutico o un medicamento se dispare y dé confianza a nosotros los médicos. La doctora Pura científica, ¿dónde estás, doctora? Ok, me gusta donde está sentada porque está sentada a mi derecha. Porque en el país que yo tengo, ahorita hay un gobierno de izquierda y por eso permítanme, yo me voy a hacer a la derecha porque con la izquierda muy poco. Y la doctora nos decía y nos hablaba del corazón y nos hablaba del riñón y nos hablaba de todo y decían que están interactuando. Y gracias a Dios no lo dijo porque lo voy a decir yo, interactúan gracias a un órgano que se llama el endotelio. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy, de la mitocondria, el endotelio, y mostrarles a ustedes, a ver, esto creo que pasa aquí, cómo un nutracéutico
Colexia, que muchos de ustedes ya conocen, pero yo quisiera profundizar un poquito en él, pueda servir como una herramienta adicional, no como la panacea, sino como una adicional a lo que son las buenas costumbres en términos de dieta y ejercicio. Quiero empezar por Estocolmo. No sé si alguno de ustedes ha ido a Estocolmo. Yo tuve la oportunidad de ir al Congreso Europeo que se llevó hace unos 10, 11 años, y allí en Estocolmo había un museo que se llamaba el Museo del Vasa. Y los que no conocen, no han tenido la oportunidad, el Vasa fue en su momento un barco de guerra donde los países nórdicos querían obviamente tener una ventaja militar sobre los otros países, entre ellos Alemania, y construyeron este barco de guerra. Lo construyó el rey Gustavo Adolfo, 1625-1628, fue el reinado de él. Pero hubo un problemita con este barco, y es que tan pronto zarpó, se hundió. Dios mío, una gran inversión se hundió, fue un mal cálculo porque tenía demasiados cañones, demasiado peso, y el barco se hundió. Pero el problema aquí era cómo rescatar este barco. Digamos que para 1600 la infraestructura de sacar un barco tan pesado era sumamente complicado, y solamente hasta 1961 se pudo extraer de las aguas profundas del mar. Y el problema en 1961 no era extraerlo, el problema es que esta agua tenía unas características bien importantes que por su composición química evitaban que el barco se oxidara. Ellos sabían que si lo sacaban a flote iban a poner o iban a exponer el barco al oxígeno. Y solo hasta que lograron tener productos antioxidantes lo sacaron. Y obviamente ustedes ven que la conservación ha sido completamente exitosa. Lo que nos muestra esta paradoja entonces es que definitivamente el oxígeno nos da la vida, pero también nos la puede quitar poco a poco. Y el problema no es el oxígeno, sino el problema es la cantidad de oxígeno o de ion superóxido, es decir, lo que vamos a hablar hoy, que es estrés oxidativo. Y por eso quiero irme a la mitocondria. Y en la mitocondria se producen unas sustancias que son muy importantes, el NAD y el NADH, es decir, su forma oxidada y su forma reducida. Y este dinucleótido es base para que nosotros tengamos una energía extra, pero para que esa energía funcione debe haber oxígeno. Ese NADH nosotros lo aprovechamos de una manera increíble, y cuando nosotros tenemos la presencia de NADH, se producen una serie de electrones, y estos electrones que son malos, afortunadamente a través de una serie de proteínas mitocondriales, pues van a generar al final agua cuando nosotros tenemos oxígeno. Y es la forma como evitamos que realmente el estrés oxidativo genere algún daño. Esos electrones, por supuesto, van a tener en contraparte una producción de protones, y estos protones van a activar la ATP sintasa, lo que nos da la producción extra de energía. Es decir, gracias a esta producción de electrones que en teoría serían malos, nos van a generar una cantidad de energía extra. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros tenemos exceso de energía, y por eso el modelo de los diabéticos es tan importante, porque hay hiperglicemia o el problema de la obesidad, en este caso exceso de ácidos grasos libres, van a bloquear esta tercera proteína, y por lo tanto este estrés oxidativo que va a terminar en agua va a generar que el oxígeno se transforme en ion superóxido, y este ion superóxido es lo que nos va a dar pie a tener un estrés oxidativo. Y ustedes dirán, bueno, afortunadamente tenemos esta superóxido dismutasa dependiente de manganeso para que nos genere nuevamente agua. El problema es que esta enzima que nos salvaría tiene una limitación, y cuando tenemos exceso de glicemia o exceso de ácidos grasos libres, en el caso del paciente obeso, vamos a generar estrés oxidativo. ¿Cuál es el problema del estrés oxidativo? Y es que la mitocondria no se queda con este estrés oxidativo, sino que lo va a exportar a las otras partes de la célula, y cuando llega al citoplasma puede entrar al núcleo, y ustedes ven cómo el estrés oxidativo puede dañar el núcleo, puede dañar el ADN. Y si esto sucediera, obviamente sería catastrófica para la vida de la célula. Por eso se han creado algunas, o la célula se ha defendido generando algunas sustancias, específicamente la poli-ARP,
que es una enzima que va a bloquear la producción de piruvato, y así, si no hay piruvato, no hay estrés oxidativo. Para el modelo de los pacientes diabéticos, generar esta poli-ARP, inhibiendo la producción de esta sustancia, va a hacer que se acumule en la célula la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato y el glisaraldehído 3-fosfato, que van a activar a su vez vías que ustedes saben dañan la célula o que dañan la retina, dañan los riñones y producen la enfermedad de tipo microvascular. Por lo tanto, el estrés oxidativo está completamente evidenciado que es la causa de las complicaciones de tipo microvascular en el paciente diabético. Esto entonces, al día de hoy sabemos que este estrés oxidativo va a llevar a la producción de estos 5 fenómenos, que es lo que está asociado con el envejecimiento. Por lo tanto, si ustedes quieren que tengamos un medicamento para el envejecimiento, pues no se llama Botox. Si lo iban a sacar, porque no se llama Botox. Lo que hace que nosotros envejezcamos es el estrés oxidativo, y de eso es lo que yo quiero seguirles hablando. Obviamente vamos a hablar de enfermedad cardiovascular y nos toca ir al endotelio, y sabemos que las células endoteliales producen el famoso óxido nítrico, que es el producto de la interacción de varias sustancias. Necesito la L-arginina, necesito de una enzima que esté completamente activa, que es la óxido nítrico sintasa endotelial, necesito de esta sustancia que es un tetraldehído, y por supuesto del oxígeno. Cuando se produce el óxido nítrico, sabemos que a nivel de la célula vascular lisa endotelial va a producir una relajación bloqueando los canales de calcio, y esto es lo que va a permitir la vasodilatación, y por lo tanto también se va a asociar a la antiagregación, que creo que son los principales mecanismos de defensa que tiene un endotelio frente a toda la anoxia, y que nos va a disminuir el riesgo cardiovascular. Este óxido nítrico va a disminuir si tenemos baja disponibilidad de la L-arginina. Vamos a tener también problemas si desde el punto de vista de traducción a nivel del EDN no producimos suficiente óxido, la óxido nítrico sintasa de origen endotelial, y obviamente si estamos produciendo el ion superóxido, pues va a hacer que este óxido nítrico disminuya, produciendo el peroxinitrilo, que es una de las formas más agresivas en el estrés oxidativo. Pero también sabemos de la importancia de la angiotensina 2, que cuando se une a su receptor o cuando se une a receptores a nivel mitocondrial va a activar también oxidasas que nos van a llevar a la producción de ion superóxido, y por eso hoy sabemos que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina tienen que ver con la disminución del óxido nítrico a través de este sistema. Podríamos decir entonces que podemos producir estrés oxidativo no solamente por el exceso de glicemia y de ácidos grasos libres, sino también por la activación de la angiotensina, que también sabemos está relacionado en los pacientes obesos. Y por lo tanto, al final vamos a tener esto que tiene muchísima información, pero vemos cómo el estrés oxidativo al final va a inhibir al inhibitorio del factor, este factor de necrosis kappa B, que es esencial para que no entre a nivel nuclear y active todos estos factores inflamatorios. Si nosotros tenemos estrés oxidativo, este IKB no va a poder inhibir este factor de necrosis kappa B, y por lo tanto se va a aumentar la producción de todas estas sustancias que los cardiólogos saben más que nosotros van a interactuar con células inflamatorias para que ingresen al endotelio vascular, como son las moléculas de adhesión, como es el factor de necrosis alfa, como es la interleuquina 6, y como son diferentes factores de activación de macrófago. Entre ellos, quizás uno de los más importantes es esta molécula que es el precededor de la interleuquina 1B, que a su vez es activada por las caspasas, que también son activadas por el estrés oxidativo. De tal manera que al final el estrés oxidativo lo que lleva es un estado de inflamación seguramente liderado por esta molécula que es la interleuquina 1B o 1 beta. ¿Es importante esa molécula? Claro,
Inclusive hicieron un estudio con el canakinumab que logró disminuir la concentración de interleuquina 1B y ustedes ven cómo disminuía la proteína C reactiva como marcador de inflamación sin tener una reducción en el colesterol LDL y por lo tanto queda con este estudio demostrado la teoría inflamatoria del endotelio, ya que si bien no hubo una disminución del colesterol, habiendo una disminución de la inflamación, estos pacientes disminuyeron su riesgo cardiovascular. Obviamente la producción de este medicamento es sumamente costoso y por lo tanto creo que no va a ser una opción, pero simplemente avala la teoría inflamatoria del riesgo cardiovascular. Voy a hablar entonces de un nutracéutico. No voy a hablar de un medicamento. Y digamos que un nutracéutico es como la combinación de lo que es un farmacéutico y la nutrición. Partiendo del hecho que son muy pocos realmente los alimentos que tienen evidencia clínica. Lo comentábamos antes de comenzar, por ejemplo, el aceite de oliva con el omega 9, que tiene un estudio de disminución de riesgo cardiovascular que fue hecho por los españoles, el Predimed, y que por lo tanto, lo que digamos de aquí en adelante tiene que ser tocado con pinzas a la luz de la evidencia. Hay tres, esto siempre es verdad, lo que es rico siempre termina siendo malo, comerse, no sé, una torta de chocolate, etcétera, pero hay tres cosas que son placenteras pero que no son nocivas: dormir, tener sexo seguro y la cafeína. ¿Alguno de ustedes, alguno de los tres anoche? ¿Todos un cafecito? ¿Sí? Bien. ¿O hubo un mañanero? ¿Un café mañanero? La doctora, un café mañanero. Ok, muy bien. Yo no soy amigo del café, ni de dormir. Pero empecé a tomar un cafecito todas las mañanas. Yo soy muy malo para el café, muy malo. Yo me tomo un café después de las 2 de la tarde y no duermo. Me pongo a temblar. Entonces me tomo un café en la mañana, lo suelo hacer en ayunas. Parece ser muy bueno. Recuerden que el café es un lipolítico y acelera la salida de ácidos grasos del tejido adiposo. Es decir, hacer ejercicio en ayunas con un café, pues puede tener uno un muy buen resultado. Y la pregunta es si esta cosa que es placentera tiene algún tipo de beneficio cardiovascular. Y por eso traigo este artículo publicado hace menos de un año, de septiembre del 2017, donde empiezan a hablar del café. Y la pregunta uno es, bueno, café bueno, pero ¿hasta cuánto? Y miren lo interesante. En términos de enfermedad cardiovascular, ustedes ven como desde la primera copa, la taza de café, empieza a haber una disminución del riesgo cardiovascular, de la enfermedad coronaria y del stroke. Pero cuando ya nos pasamos un poquito, de pronto empieza a aumentar el riesgo. Y ese es uno de los problemas de los nutracéuticos, es decir, ¿cuál es la dosis ideal para lograr una disminución del riesgo cardiovascular? Y eso es lo que se nos va a venir hacia futuro. Si el café lleva tantos siglos con nosotros en la humanidad y hasta ahora empezamos a conocer la evidencia, díganme, ¿cuál puede ser la evidencia y la dosis exacta de los antioxidantes que yo les voy a mostrar? Hoy sabemos que entre 3 y 5 tazas se puede disminuir en 15% la enfermedad cardiovascular, y si eso lo ponemos en términos de cafeína, pudieran ser 250 miligramos de cafeína, que si lo multiplicamos por 2 es el equivalente en centímetros cúbicos. Es decir, si consideramos 250 miligramos de cafeína como la dosis ideal, estaríamos hablando de 500 centímetros en tazas de café. ¿Cuántos de ustedes llegan al café, a esa dosis de café? Probablemente muy pocos, pero uno se siente confortable tomándose una taza de café, aunque la evidencia me dice que tengo que alcanzar unas dosis mayores. Entonces, muchos problemas tienen que ver también con el tiempo de exposición. Por ejemplo, ¿esto cómo se llaman? Arrugas gravitacionales. ¿Y por qué se llaman arrugas gravitacionales? Porque dicen que la gravedad pues nos echa la piel hacia abajo. Entonces tenemos... ¿Y ustedes saben qué es lo mejor para las arrugas gravitacionales?
El problema es cuánto tiempo. Pero no vayan a decir que un colombiano no trajo aquí la solución para las arrugas. El problema es el tiempo de exposición, pero si seguramente las arrugas gravitacionales, el problema es la gravedad, pues tenemos que ponernos en situación inversa y vamos a mejorar. Entonces, ojo, porque esto es muy importante y es la información que yo les quiero traer. No es lo mismo hablar de una taza de café, hablar de 10, no es lo mismo hablar de un antioxidante combinado con ejercicio, con dieta y otros antioxidantes. ¿Alguno de ustedes conoce alguna de estas sustancias? Probablemente ninguna. Ninguna conoce, pero son sustancias que están muy bien establecidas. Y en determinados momentos los chinos las juntaron todas y crearon un medicamento que se llama Ginlinda. Y en el año 2015 lo publicaron en PLOS ONE y es un medicamento que ustedes ven funciona muy bien para disminuir la hemoglobina glicada, disminuye la glicemia en ayunas y disminuye la glicemia postprandial. Y uno dice, bueno, y esta droga china que viene de alimentos y que tiene unos efectos importantes, ¿por qué no la tenemos todavía en el mercado? Pero seguramente la vamos a tener porque ya en julio del 2024 aparece un estudio publicado nada menos que en JAMA, que se llama el estudio FOCUS, un estudio aleatorizado, randomizado con todas las características de evidencia clínica, y miren cómo este estudio en pacientes prediabéticos disminuyó la progresión hacia enfermedad diabética con una disminución del 41%. Para muchos pudiera que esa cifra del 41% no sea importante, pero quiero remitirme entonces al estudio más grande hecho en prevención en diabetes, que es el DPP, el Diabetes Prevention Program. Y en el Diabetes Prevention Program, la disminución de la progresión desde la prediabetes a la diabetes fue del 31%, y aquí estamos hablando del 41%. Por lo tanto, estamos ante un medicamento potencial más potente que la misma metformina y que está hecha con base en sustancias que normalmente se encuentran en nuestros alimentos. Y uno pudiera decir, ¿cuántos alimentos estamos nosotros consumiendo y que es solamente un acto de fe y que creemos que nos van a mejorar la vida? Pero cuando aparece el estudio clínico deja de ser un acto de fe para volverse un acto científico. Pero eso no hace que los medicamentos que no tengan evidencia clínica sean menos o mejores que un medicamento que ya ha probado por la evidencia tenerla. Este individuo era el más bonito de la tribu Odi. Los más atractivos y deseados para casarse son los que tienen más panza, así que no estás gordo, estás en la tribu equivocada. Y eso es una forma diferente de ver la vida. Nos han enseñado un estándar, ¿cierto? Un estándar que puede cambiar según cómo veamos el mundo. Y por eso yo sí creo que tenemos que tener mentes abiertas a todas las afirmaciones que tenemos hoy en día, y por eso voy a introducirles a Colexia. Quiero hablar primero de los lipopolisacáridos. Los que son internistas acá se acordarán que los lipopolisacáridos hacen parte de las membranas de las gram negativas, y a raíz de eso, de esas bacterias gram negativas, es que aparecían los estados sépticos. Las polisacáridos tienen, entre otros componentes, además de su parte glúcida, los ácidos grasos, pero ustedes ven que son ácidos grasos de características saturadas. Todos ellos son de características saturadas. Y miren cómo los lipopolisacáridos pueden inducir la producción del factor de necrosis kappa B, pero fíjense cómo también los ácidos grasos pueden inducir a nivel del macrófago la producción de este factor inflamatorio. Por lo tanto, la inflamación no solamente es potestad de los lipopolisacáridos, sino que es potestad de esos ácidos grasos que me atrevería yo a decir solamente es de los ácidos grasos saturados. De hecho, cuando uno ve esta diapositiva, en la posibilidad de producir interleuquina 6, lo que lo hacen son los ácidos grasos saturados, pero ustedes empiezan a ver que ácidos grasos monosaturados, poliinsaturados, no inducen una inflamación a nivel del macrófago. Por lo tanto, podemos decir que el problema no es la grasa, sino es el tipo de grasa, y donde empezamos a ver algún tipo de beneficio de ácidos grasos como el EPA y el DHA, que son conocidos como el omega 3.
Hace tiempo se empezaron entonces a elucubrar cuál podría ser el papel antiinflamatorio de los omega 3 y se encontraron cómo los omega 3 podrían aumentar algunas sustancias que son resolutivas de la inflamación, mientras que los omega 6 aumentaban sustancias que son proinflamatorias. Empieza entonces a gestarse una teoría antiinflamatoria de los omega 3 que no tiene nada que ver con los niveles de triglicéridos. Y esto obviamente alcanza su cúspide en evidencia por el estudio del doctor Deepak Bhatt, que es el estudio Reduced, donde por fin hizo un estudio aleatorizado con una dosis muy alta de ácidos EPA, en la cual evidenció en pacientes con alto riesgo cardiovascular con triglicéridos por encima de 150 y hasta de 500 miligramos, que había una reducción del 25% en términos de MACE. La pregunta y la que uno se hace, ¿qué hubiera pasado si el doctor Deepak Bhatt no hubiera hecho este estudio? Probablemente nos hubiéramos quedado en la teoría de que los omega 3 como nutracéuticos pues simplemente serían buenos, pero como no hay evidencia, los pudiéramos haber despreciado con el tiempo. Hoy sabemos que definitivamente tiene que ver con la inflamación. Para el caso del EPA, si ustedes miran, alcanza a tocar el EPA o estar involucrado en este sitio que es bien interesante, donde se genera un alto estrés oxidativo, mientras que el DHA, por su longitud más larga, fíjense cómo se encorva el DHA y no hay presencia de omega 3 en este sitio de intermembrana, que es lo que se ha llamado la estabilización de resonancia conjugativa y que parece ser lo que hace que el EPA sea mucho más eficaz que el DHA en términos de disminución del riesgo cardiovascular. Si no hubiéramos hecho este estudio, entonces, hoy no estaríamos hablando tan bien como lo estamos haciendo de los omega 3, y por eso, en mi experiencia, siempre he dicho, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y todo lo tenemos que mirar, porque seguramente aparecerá en el tiempo alguien que nos dé una evidencia sobre los nutracéuticos, como hoy la tenemos más clara, por ejemplo, con la cafeína. De las primeras veces que empecé a oír sobre estrés oxidativo, llegó a mi conocimiento este término que se llama restricción calórica. Dieta. No, alimentación no, hambre. Oye, uno se puede alimentar bien sin hambre, pero el término de restricción calórica, pero eso no es un término que haya salido de la nada. Aquí tomaron levaduras y miraron cómo las levaduras que les restringían las calorías vivían hasta 50 y 60% más. Y estos son artículos que fueron publicados hace mucho tiempo. Tomaron entonces en diferentes especies, ratas y mouse. ¿Son como lo mismo? ¿Mouse? ¿Más chiquitos? ¿Nosotros somos mouse y ustedes son ratas? ¿Ok? Y miraron el efecto de la restricción calórica y encontraron que definitivamente había disminución del estrés oxidativo. Y fue este doctor, el doctor Peyton Rose, que en el año 1914 empezó a hablar de la restricción calórica como un argumento para prolongar la vida. Y este doctor en 1934 utilizó la restricción calórica para aumentar la longevidad de ciertas especies, lo cual resultó bastante efectivo. En esta lucha para conocer cuál era la sustancia que aumentaba la longevidad cuando había restricción calórica, aparece una sustancia que se llaman las sirtuinas, que en las ratas se llama SIR2 y en nosotros se llama la sirtuina 1. Es decir, nuestros políticos en Colombia tienen SIR2 y nosotros tenemos SIR1. ¿Sus políticos también? No sé, ¿sí? Ok. Son primos hermanos. Pues las sirtuinas es una familia que, digamos, es activada por la presencia nuevamente de NAT, aquella sustancia muy importante que se produce a nivel de la mitocondria. Y estas sirtuinas son enzimas que desacetilan. Y ustedes se acordarán que la desacetilación hace parte de fenómenos a nivel de expresión molecular, en los cuales si yo acetilo una molécula no se expresa y si desacetilo el DNA, el RNA se expresan ciertas moléculas. Y hoy sabemos que estas sirtuinas
aumentando o inhibiendo ciertas sustancias, van a promover fenómenos que son muy importantes, por ejemplo, la disminución de la hipertrofia cardíaca, el aumento de la acetilación mitocondrial, tienen que ver con la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol. Es decir, están en una gran cantidad de fenómenos metabólicos que van a llevar, por ejemplo, a aumentar la termogénesis a nivel del tejido adiposo, a disminuir el ácido graso y aumentar la biogénesis mitocondrial a nivel del músculo esquelético, lo cual uno podría decir va a favorecer sobre todo al paciente diabético. Lo ven aquí, restricción calórica, activación de SIRT1 y todos estos fenómenos que por aras del tiempo no quiero profundizar. Y ahora la pregunta es, ¿dónde encontramos nosotros sirtuinas? Y lo vamos a encontrar a nivel del resveratrol, que es un componente muy importante de nuestra molécula colexia. Miren cómo el resveratrol aumenta la sirtuina. Esto va a llevar a la producción de PGC1-alfa. El PGC1-alfa es muy importante porque es la sustancia que se activa con el ejercicio. Es decir, si uno quisiera buscar un medicamento que se parezca al ejercicio, se va a encontrar con dos, perdón un momentico, que son básicamente el AMPK, que ya voy a hablar de él, y por supuesto las sirtuinas, y esto todo va a aumentar la actividad mitocondrial y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, el resveratrol lo encontramos, todos saben, a nivel de copa de vino. Ahorita, por cortesía del laboratorio, vamos a degustar una copa de vino. Uy, ya, creí que la estaba embarrando y me tocaba volverla a pagar. Una vez me dijeron que por cortesía y me tocó pagarla a mí, pero bueno. Y es muy rico en eso. Yo siempre he dicho que la forma de aumentar la longevidad es vino, ejercicio y metformina. El sexo no aumenta la sobrevida, pero mejora la calidad de vida. ¿Ok? Y el vino, el resveratrol, se encuentra, hace parte de una familia de los polifenoles. Ustedes ven, es una gran familia, está sobre todo en plantas y que tiene la presencia de anillos aromáticos. Aquí está el fenol y todo lo que tenga fenoles, pues lo vamos a considerar un polifenol. Y miren lo interesante, yo les hablaba del café, pero es que el café también tiene fenoles. Y la pregunta que uno se hace hoy en día, ¿será que la mejoría en la sobrevida o la disminución del riesgo cardiovascular del café es por la cafeína o realmente es por los fenoles o es por el ácido clorogénico, que sabemos que también es un antioxidante? Seguramente el tiempo nos lo dirá. Y estos resveratrol, miren cómo tienen que ver con muchos factores inflamatorios, pero específicamente está este que se llama el NRF2, que es un factor nuclear eritroide, que es quizás uno de los más potentes antioxidantes que se encuentran en el cuerpo. Miren cómo cuando tenemos estrés oxidativo vamos a disminuir la producción de este factor y por lo tanto vamos a tener consecuencias oxidativas. Pero vemos también aquí como las sirtuinas pueden tener algún tipo de beneficio en la activación de la angiotensina 2, que como vimos es uno de los principales promotores de la oxidación a nivel mitocondrial. Y al final nos vamos a encontrar con una serie de vías metabólicas que aparecieron durante la evolución del hombre y lo que permitían era tener mecanismos extras cuando nosotros teníamos una baja energía celular. Es decir, cuando estamos en condiciones de restricción calórica, cuando estábamos en condiciones de hambruna, teníamos que tener vías metabólicas que nos permitieran obtener energía y dentro de esos están las sirtuinas y la vía del AMPK. Recordemos que el AMPK es activado por la metformina y también activado por el ejercicio, lo que permite utilizar como energía los ácidos grasos en vez de utilizar glucosa. Y por eso cuando activamos AMPK, pues vamos a quemar ácidos grasos y no vamos a utilizar glucosa. Sin embargo, este mecanismo es el que está alterado en los pacientes diabéticos, ya que al tener demasiada glicemia, el cuerpo no es bobo y siempre va a utilizar la glucosa en vez de utilizar la grasa. Al activarse la AMPK a través de la metformina y a través del ejercicio, nos permite disminuir la grasa intracelular y por lo tanto mejorar la resistencia a la insulina y que es el mecanismo, por supuesto, por el cual actúa la metformina.
Hasta el momento entonces hemos hablado de ácidos omega 3, hemos hablado de la importancia del resveratrol y quiero entonces introducir otro protagonista que es el hidroxitirosol como una molécula antioxidante. ¿Dónde se encuentra de manera nativa el hidroxitirosol? Se encuentra en lo que se llama la hoja de oliva, donde también de su planta se produce el aceite de oliva y ustedes ven que es muy rica a nivel del Mediterráneo. Y todos envidiamos al Mediterráneo porque siempre nos han hablado de la dieta mediterránea. La evidencia dice que estos tipos, poco sexo, mucha grasa o mucho sexo, no me acuerdo. ¿Alguien ha estado en el Mediterráneo? Viven más que los otros a pesar de que su consumo de grasa es muy aumentado. Y dicen que, no, vino mejor. Sí, no, y dicen que muy probablemente el secreto de la dieta mediterránea es el consumo de vino. Sin embargo, hay otras sustancias, entre otras antioxidantes como el hidroxitirosol, que puedan tener un efecto benéfico. Se encuentra también de manera muy importante en las aceitunas de mesa. Poco lo usamos en Colombia, no sé aquí qué tanta costumbre tienen de usar aceitunas, y que hoy en día tiene una muy buena evidencia. He traído esta, del 2023, donde ustedes ven como el hidroxitirosol aumenta este factor eritroide antioxidante, activa la vía mTOR, que es una vía de hipertrofia muscular, entre otros, como el hidroxitirosol también aumenta la concentración de sirtuinas, disminuyendo el estrés oxidativo, como también puede inhibir a través del mismo estrés oxidativo factores inflamatorios de los cuales ya he descrito y que puede, entre otras, evitar la migración de células al endotelio para producir, por supuesto, la enfermedad cardiovascular. 2023 se nos viene una gran cantidad de estudios y que puede ser la respuesta a por qué ese fenómeno a nivel del Mediterráneo en disminución del riesgo cardiovascular a pesar del gran aumento de grasa que ellos tienen. Estos ya son estudios, entre otros traigo esta dosis de 2.5 miligramos, donde a manera corta, los que quieren tener profundización, ustedes ven que aquí tengo siempre un código para poder compartir con ustedes el texto completo. ¿Tiene vino? Se dañó el sacacorchos. Ah, bueno, Pero el almuerzo ya está arreglado. rompemos las botellas. Y ustedes ven como el hidroxitirosol de manera significativa tiene una disminución de la proteína C reactiva, tiene una disminución de la proteína quinasa 9, cómo disminuye el estrés oxidativo e inclusive puede tener algún efecto sobre los triglicéridos. Y también de manera importante se está estudiando el hidroxitirosol sobre la microbiota bacteriana, que ustedes saben que es el futuro de los estados inflamatorios en el cuerpo humano. De tal manera que esto no es casual que el hidroxitirosol tenga muchas más publicaciones, donde ustedes pueden ver que a través de esa activación de las sirtuinas y la inhibición de otros factores, vamos a encontrar disminución de la interleuquina 1 beta y vamos a tener aumento de factores antiinflamatorios y por supuesto de lo que creeríamos va a llevar más adelante a través de esta plausibilidad biológica la disminución del riesgo cardiovascular. Y la monacolina K, pues sabemos que es una molécula lovastatina a dosis bajas, que la llamamos natural, que en dosis más bajas no vamos a encontrar algunos efectos que pudiéramos encontrar a dosis altas, pero que a esas dosis, por ejemplo, va a tener una disminución significativa de la relación del LDL y el HDL. De tal manera que inclusive en artículos del 2021, ustedes ven que la suplementación con la monacolina K, que es contenido en muchos nutracéuticos, pues nos va a dar un ambiente anti-aterosclerótico, antiinflamatorio, que por supuesto va a beneficiar a nuestros pacientes. Por lo tanto, la visión que nosotros tenemos desde nosotros los médicos que manejamos evidencia científica debe empezar a cambiar, porque el hecho de que no tengamos una evidencia a la que estamos acostumbrados cuando nos presentan un producto no quiere decir que ese producto sea mejor o sea peor.
Hay una plausibilidad biológica, siempre he sido amigo de la plausibilidad biológica, siempre fui muy amigo de los omega 3 y creo que a través de eso fue que nos conocimos con Paula cuando promocionamos muchísimas veces los omega 3 a pesar de que muchos metaanálisis hablaban de que no habían beneficios clínicos. Para fortuna de todos nosotros llegó el estudio del Dr. Deepak Bhatt que mostró, como ya se los dije, una evidencia contundente en la disminución del riesgo cardiovascular. Fíjense entonces que este producto trae dosis inclusive del hidroxitirosol mucho más altas con las que se hicieron los estudios clínicos, trae omega 3 probablemente no en las dosis que uno observó en el estudio del Dr. Deepak Bhatt, pero seguramente todos estos elementos conjugados en un solo producto y probablemente administrados desde edades tempranas van a generar, y estamos seguros de que así es, un impacto en el riesgo cardiovascular hacia adelante, un impacto en la enfermedad cardiovascular. Quiero entonces decirles que con nosotros o al menos yo como endocrinólogo, estoy seguro que todos nosotros los endocrinólogos tenemos como un modelo de disfunción endotelial a la diabetes. La diabetes tiene muchísimos problemas, pero todos esos problemas al final van a confluir en esto que se llama estrés oxidativo, ya sea a través de la presencia de la resistina, a través de disminución de muchas o aumento de algunas adipoquinas que también van a producir estrés oxidativo, la misma resistencia a la insulina, los productos de glicación avanzada y los ácidos grasos que son liberados dentro del paciente diabético. Y creo de manera personal, y espero que ustedes también le empiecen a creer de la misma manera, que hay productos que pueden beneficiar a nuestros pacientes en términos del estrés oxidativo como un acompañante de lo que ya nos ha dicho la doctora de los 8 magníficos o esenciales. Parecen magníficos más que esenciales. Y quiero decirle que en contra del sistema cardiovascular, el estrés oxidativo definitivamente se ha fortalecido por los hábitos alimentarios, ausencia de ejercicio, menos mal me lo aprendí, es por lo que ahora combatimos. Los 8 esenciales y colexia es la razón por la cual hoy asistimos. Yo les agradezco mucho su atención, son muy amables.